Bueno, vamos a ir iniciando. ¿Cómo están, chicas y chicos? Los que están virtualmente también les damos la bienvenida. Es un placer compartir con ustedes este espacio de capacitación, de formación, de consulta. Hoy vamos a abordar algunas cuestiones jurídicas técnicas, puntualmente. Vamos a hacer como un recorrido por cuestiones legislativas y después vamos a terminar en algunas cuestiones procesales puntualmente. Sé que los que escuchan son trabajadores sociales, psicólogos y que también hay abogados. A los abogados y las abogadas les va a resultar mucho más familiar lo que vamos a conversar. En algún punto hasta les puede resultar medio redundante y seguramente ya lo deben conocer, pero prefiero que ahondemos en algunas cuestiones para quienes no son profesionales del derecho y no están vinculados directamente con las cuestiones técnicas legales. Lo primero que tenemos que saber es que todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres está desarrollado y se manifiesta en la práctica en distintas órbitas. ¿Eh? Hay distintos espacios jurídicos a través de los cuales los derechos de las mujeres se manifiestan, ya sea que se manifiesten desde un momento, desde una óptica de reconocimiento, así como también se manifiestan desde una óptica de respuesta ante la vulneración. ¿Esto qué sería? A ver, le vamos a hacer la traducción. Hay una mujer y sabemos que toda mujer tiene derechos. Parece algo obvio, nosotros lo decimos y nos parece es una obviedad, por supuesto que sí, pero esto no ha sido siempre así, no ha sido tan obvio. Las normas, que son las que reflejan los derechos, los cuerpos normativos, las leyes puntualmente, no siempre han reflejado de forma concreta y precisa los derechos de las mujeres. En algunas oportunidades hay dispositivos normativos que se han referido puntualmente a los varones. ¿Eh? Los hombres, cuando hablamos de derechos humanos, empezamos hablando de derechos humanos de los hombres. ¿Eh? Parece una cosa ilógica, parece una cosa increíble, pero la realidad es que esto ha sido así. Entonces, este avance del reconocimiento de los derechos de las mujeres es un avance y es un logro no tan extendido en el tiempo, es bastante cercano en tiempo. No hace tanto tiempo que se nos han reconocido los derechos, esa es la realidad. Hoy hay algunos derechos que ya los tenemos muy internalizados y consideramos que han existido siempre y esto no ha sido de esa forma. Entonces, sabemos que hay una mujer y esta mujer tiene derechos. ¿Cómo se manifiestan esos derechos? ¿Cómo se plasman en la norma jurídica? Para que haya un derecho, el derecho generalmente, nosotros nos manejamos por una norma escrita, ¿eh? códigos, códigos que incluyen normas de fondo y normas de forma que se encuentran escritos. Los derechos de las mujeres tienen estos cuerpos normativos en distintas esferas. Una de las primeras esferas es la esfera internacional. Tenemos normativa internacional, ¿qué quiere decir? Normativa externa a nuestro derecho interno. Normativa que atañe a todos los estados o a un grupo de estados que se ponen de acuerdo, consensúan y generan un convenio, una convención, un acuerdo a través del cual plasman ciertos derechos puntuales. Esas normativas internacionales también no son de larga data, son bastante recientes. Dentro de esa normativa internacional tenemos como faro la CEDAW, ¿eh? Es una norma internacional que hace referencia a los derechos de las mujeres y refiere puntualmente a este tema específico de la no violencia y de la preservación de la mujer frente a los hechos de violencia. Con toda una serie de particularidades, en alguna oportunidad ya vamos a ver puntualmente CEDAW, perdón que no te quiero dar la espalda, para que la veamos en profundidad. ¿Cómo se llegan a estas normas internacionales? Que generalmente se reflejan en lo que damos en llamar tratados internacionales o convenios internacionales. Varios estados se ponen de acuerdo en consensuar un criterio puntual en relación a una temática y a un sujeto activo o pasivo. ¿Esto qué sería? Varios estados se ponen de acuerdo en preservar ciertos derechos de las mujeres. Esa preservación puede ir en reconocimiento, primero le reconocemos a las mujeres ciertos derechos,
Y una vez que reconocemos ciertos derechos, de la mano del reconocimiento viene qué es lo que sucede cuando ese reconocimiento a ese derecho es vulnerado. Cuando a una mujer se le reconoce su derecho a vivir libre de violencia, y qué es lo que sucede cuando esta mujer sí transita una situación de violencia. Eso es lo que hace la norma. Entonces, estas normas internacionales, varios estados se ponen de acuerdo, consensúan y libran un instrumento formal avalado por cada uno de los estados. Nosotros, Argentina, internamente, ¿cómo nos manejamos frente a esa norma internacional para que tenga validez adentro de nuestro estado, adentro de la República Argentina, dentro de nuestro sistema normativo? Una vez que dijimos, Argentina dice sí, nos ponemos de acuerdo con estos estados y vamos a avalar esta normativa. CEDAW, por ejemplo. Antes de la modificación de la Constitución Nacional, esa norma quedaba como una norma externa. Con la reforma de la Constitución Nacional hace ya muchos años, todo tratado internacional que firma la República Argentina se transforma en norma interna, adquiere el mismo rango, la misma jerarquía que una norma interna. Entonces, la CEDAW tiene tanto peso como una norma interna. ¿Sí? Porque si vemos nosotros cuando hablamos de nuestro sistema normativo, tiene una estructura piramidal, es como una pirámide. Hay normas de jerarquía superior y después hay normas de jerarquía inferior. Y dentro de ese cuerpo normativo deben acatarse las distintas normas en los distintos estamentos sin contradecir una con la otra. Nuestra norma esencial y básica es la Constitución Nacional. Entonces, nada que la Argentina firme, nada que la Argentina resuelva internamente puede ir en contra de la Constitución Nacional. Entonces, todas las normas que vienen por debajo de la Constitución Nacional, nada debiera ir en contra de los principios fundamentales que la Constitución tiene. Con este sistema en el cual nosotros a los tratados los incorporamos a nuestro derecho interno y se suman a esta pirámide, la CEDAW toma este peso contundente que es transformarse en una norma interna también, con el peso que tienen nuestras normas internas en relación a la Constitución Nacional y a las normas provinciales o nacionales. Si seguimos mirando esta estructura, ¿cómo sería? Nosotros estamos divididos en provincias y cada provincia tiene su propia constitución provincial y sus propias normas provinciales. Entonces tenemos normas que son nacionales, que nos afectan a todos los argentinos en su totalidad, y normas que son provinciales. Cuando la Argentina firma un tratado, ratifica un convenio internacional, todas las provincias en esta pirámide tienen que empezar a respetar lo que ahí se acordó. No podría yo, Córdoba, decir que estoy en contra de que la mujer esté libre de violencia cuando la Argentina firmó y ratificó la CEDAW. ¿Se entiende? Entonces yo en Córdoba no podría, el Poder Legislativo de Córdoba no podría dictar una resolución que afecte a los derechos de la mujer en cuanto a esto de vivir libre de violencia. Y así con todo el resto. Por eso si lo llevamos a la órbita nacional y vemos lo que nos está sucediendo, estamos atravesando un momento bastante complejo en cuanto a lo normativo y a los reconocimientos de los derechos de las mujeres y de otros sectores también vulnerables, no es decisión de un presidente que la mujer viva o no viva libre de violencia. No es decisión de un presidente que la política pública afecte o no, proteja o no proteja a las mujeres en situación de violencia. Cuando la Argentina ratifica un tratado internacional, por ejemplo la CEDAW, y todas las otras normas internacionales vinculadas con los derechos de las mujeres, se está comprometiendo a asumir una posición política. Ya toma una decisión. Esa posición política no depende de la persona que hoy ocupe el lugar de la presidencia de la República. Hoy, para nosotros, la CEDAW es ley y por ende el Estado nacional y los estados provinciales deben comprometerse a garantizarle a las mujeres una vida libre de violencia. Entonces, no es tan
no es tan simple dejar de lado lo que una norma internacional dice, ¿eh? Más allá de que en la práctica se den estas circunstancias en las que uno considere, por una cuestión de criterio, de ideología o de lo que fuera, que, por ejemplo, no debe haber un ministerio de la mujer, por ejemplo, que no debe haber una secretaría de la mujer, de que no debe haber políticas públicas orientadas a las mujeres, ¿eh? En tanto y en cuanto nosotros, Estado provincial y nacional, nos hemos sometido a lo que la CEDAW ha establecido como pauta. Tengamos en cuenta que las normas internacionales no solo marcan derechos, sino que generan una serie de normas operativas a través de las cuales explican y dicen cómo esos derechos se van a llevar a la práctica. ¿Qué sería esto? Yo establezco, por ejemplo, que la mujer debe vivir libre de violencia y de la mano de esa resolución tiene que haber otra que genere una política pública que tienda a que eso suceda. ¿Se entiende? Esa política pública, ¿cómo se puede reflejar? ¿Cómo se puede materializar? Y a través de un programa, un proyecto, una institución, una oficina del Estado. Hay distintos mecanismos a través de los cuales el Estado se compromete a cumplir con esa prerrogativa, de llevar adelante eso que se comprometió. Es bastante simple y bastante práctico. Es como si yo dijera, me comprometo a la protección de los animales. Y cuando me comprometo a eso, no puedo salir y el primer perro que encuentro en la calle, darle un palo. Palabras más, palabras menos, ¿se entiende? Esto tiene que ir. El derecho va de la mano de un acto concreto y efectivo que tienda a dar cumplimiento a esa norma a la cual yo me comprometí. ¿Cómo nos comprometemos el Estado y qué mecanismos encontramos para operativizar esas normas? Generalmente la política pública. Lo que nosotros estamos haciendo acá en la Secretaría de la Mujer tiene que ver con este mandato institucional de dar cumplimiento a los tratados internacionales en principio. ¿Qué pasa después de los tratados internacionales? Todo el sistema jurídico interno tiene que adecuarse a eso. Entonces, surge el tratado internacional y de la mano del tratado internacional surge una ley nacional y después las provincias tienen que hacer un reflejo de esa ley nacional y de ese tratado y generan una ley provincial. ¿Eh? Esto en esta estructura que decíamos piramidal. Yo provincia, como ya mi estado, la República Argentina, firmó CEDAW, y después sacó una ley nacional donde se ratifica esto que ha sucedido con CEDAW y se operativiza CEDAW a través de una ley específica que establece, define, enuncia de modo explícito cuáles son las situaciones de violencia, cuáles son los modos a través de los cuales la violencia se manifiesta, cuál es el procedimiento que debe seguirse frente a un hecho de violencia, en qué consiste el abordaje, cuáles son las medidas que puede tomar un tribunal, la órbita judicial frente a un hecho de violencia. Todo eso está establecido y normativizado en un cuerpo. Ese cuerpo primero es nacional y después se generan las normas provinciales. En algunos casos la provincia se adelanta a la nación y genera algunas normas antes que la nación. Pero nunca puede haber una contradicción entre lo que dice un tratado internacional, lo que dice la ley nacional y lo que dicen las leyes provinciales. Entonces, nosotros cuando empezamos a trabajar con la temática de la violencia y las personas en situación de violencia, tenemos que encuadrarnos, ubicarnos dentro de este contexto. Nosotros y nosotras trabajamos dentro de un ámbito normado, pautado, establecido. Hay normas, hay pautas que van más allá de nuestra injerencia y que nos marcan algunas cuestiones conceptuales que tenemos que conocer y saber. Una persona en situación de violencia se da de suyo que está transitando, está afectada por alguna de las violencias que todos conocemos. ¿Cuáles son las violencias que todos conocemos? Son las que establece la ley en principio. Esas son inamovibles. No es de criterio de cada uno de los operadores que trabajan en el sistema, trabajadoras sociales o psicólogos,
determinar qué es para mí violencia psicológica, qué es para mí, qué me parece para mí, qué me parece a mí que sería una violencia física. Todo eso ya está preestablecido. Por ende, yo debo conocer la norma, sea cual fuere mi profesión, porque yo dentro de esa norma es de donde me voy a mover, donde voy a hacer el diseño de mi abordaje frente al caso concreto. Por eso es muy importante que ustedes conozcan el cuerpo normativo, no por una cuestión legal, técnica, digamos, de capricho, sino que el trabajo que ustedes llevan adelante, la tarea que ustedes llevan adelante dentro de este sistema de promoción y protección de derechos de las mujeres está reglada. Y estas reglas las marca la ley. Entonces ustedes deben conocer qué es lo que sucede. Si ustedes no conocen lo que dice la ley, entramos en un campo muy problemático, que es el de que las intervenciones que ustedes lleven adelante sean ilegales, porque hagan algo que va en contra de lo que la ley dice, no estén encuadradas, revictimicen, porque en una de esas ustedes empieza el relato de la mujer de cuál es su situación y no identifican que es una violencia de tal tipo y de tal modo y se encuentra en tal artículo. No es necesario que ustedes sepan el número del artículo, pero sí es necesario que sepamos qué es lo que dice la norma en relación a esos casos puntuales. Vamos a hacer un caso concreto preciso. Llega a nuestra consulta y requiere de nuestra intervención una persona que transita una situación de violencia. Y esa persona describe que recibió un golpe en el ojo, que fue empujada contra una pared y que a su vez el agresor la amenazó de muerte. Ustedes, frente a ese relato de esta persona, tienen que hacer un primer análisis técnico, jurídico. ¿eh? Primero van a detectar que hay violencia, ¿no? Y cuando digo técnico jurídico me refiero a que van a detectar qué tipo de violencia hay según la norma. Porque según el tipo de violencia va a ser la respuesta que el Estado va a dar frente a esa circunstancia. Más allá del abordaje psicotécnico, ¿se entiende? Ustedes van a poder dilucidar qué tiene que hacer esta mujer, en dónde lo tiene que hacer y cómo es conveniente que lo haga para su beneficio personal. ¿Cómo van a hacer ustedes, cómo van a operativizar los mecanismos con los que cuenta el Estado para restituirle sus derechos? Además de ustedes diseñar lo que a mí me gusta llamar como un plan de restitución de derechos. Llega la persona, la mujer en situación de violencia, y lo primero que va a describir es toda esta situación al cual le voy a dar un encuadre. Según esto que yo les acabo de manifestar recién, ¿ustedes qué encuadre consideran que debiera tener jurídico esto? Hay un golpe y hay una amenaza. ¿Qué área de la justicia, qué rama de la justicia debiera intervenir? Bien, acá nuestra compañera dice una fiscalía. Sí, una fiscalía de violencia. Ya está. Primero, el primer encuadre que hizo, a ver, nosotros mentalmente tenemos que Hola, decir ¿cómo va? Sí, ya familiar está. del ámbito Gracias, muy amable. civil, violencia familiar del ámbito civil que se desarrolla acá físicamente, San Jerónimo, para que nosotros lo hagamos concreto y preciso. O esto es una violencia del ámbito penal, en donde intervienen las fiscalías, ejemplo, la especializada acá en el polo de la mujer. Entonces, hacemos nuestra primera disquisición para poder hacer un encuadre técnico de esa circunstancia. Sabemos que cuando hay un golpe, ese golpe técnicamente se denomina como una lesión. Y esa lesión puede ser grave, gravísima, y todas las características que tienen las lesiones. Y están tipificadas, le decimos nosotros, están enunciadas, descriptas por los códigos penales. Esto es el primero. Y lo segundo, tenemos una amenaza. Le dijo que la va a matar. Entonces ahí la está amenazando. Eso es otro tipo delictivo, otro delito diferente, que también está contemplado y como es un delito penal. Si estamos hablando de delitos penales, el fuero que va a intervenir va a ser el fuero penal. Entonces nosotros cuando hacemos ese análisis rápido, concreto y preciso, ya sabemos que esta persona no va a tener que ir a San Jerónimo, o que no va a tener que acá en el mismo polo tomársele una denuncia por violencia familiar, sino que ella va a estar su hecho puntual va a estar incurso
va a estar vinculado con el ámbito del fuero penal. Y cuando hacemos esa disquisición, esa primera disquisición, ya sabemos todo lo que implica, porque cuando me ubico dentro de cuál es el casillero dentro del cual tengo que empezar a trabajar, ahí se empieza a desprender, es como que se abre una serie de circunstancias por las que esta mujer va a atravesar y va a transitar. Y nosotros las tenemos que conocer. Va a tener que ir a hacer la denuncia, se la va a revisar físicamente, va a haber un perito, va a haber un médico, forense. Hay un montón de cuestiones que van a suceder que nosotros las tenemos que conocer, porque nuestro acompañamiento va a atender a que esta mujer, en este contexto y en esto que nosotros damos en llamar la ruta crítica, vieron que nosotros le llamamos ruta crítica, este inicio de camino que empieza a transitar esta persona en situación de violencia, vamos a hacer un acompañamiento dentro de ese camino y por ende debemos saber hacia dónde va. Sabemos que esta mujer va a iniciar un camino, nosotros tenemos que saber hacia dónde va y qué se va a encontrar en el camino, para que nosotros podamos facilitarle a ella todas las herramientas para que este camino sea lo menos crítico posible, y podamos revertir esto de la ruta crítica. Podamos con firmeza decir que vamos a hacer un acompañamiento y que este camino va a ser lo más llevadero posible para esta mujer en el proceso de su restitución de derechos. Entonces debemos conocer ineludiblemente qué es lo que dice la norma, cuáles son los procedimientos y cuál es el encuadre técnico, jurídico que nosotros le vamos a dar a cada caso particular, concreto y preciso. Entonces, primer disquisición que nosotros hacemos desde lo técnico y de lo legal, primero es advertir si existe violencia. Porque puede existir vulneración de derechos y puede no existir violencia. Puede existir violencia, que siempre implica una vulneración de derechos, o puede existir solo vulneración de derechos. Frente a esas circunstancias, la intención ¿cuál es? Es la reparación y la identificación del caso concreto para poder buscar dentro del Estado en dónde estaría la respuesta. Y si no es dentro del Estado, ¿con quién debiéramos articular para poder ofrecer una respuesta frente a ese hecho concreto? Generalmente lo que suele hacerse y lo más recomendable es, llega la persona, inicia con su relato y a los que son abogados les puede servir, yo luego lo traspaso también a los que no son abogados, les puede resultar también útil. A mí me gusta empezar como a hacer una disquisición por derechos. Llega una mujer, se sienta y empieza con su relato. Primero determino si hay violencia o no hay violencia. Una vez que determiné si hay violencia o no hay violencia, determino qué tipo de violencia y en qué ámbito se desarrolla esa violencia. Una vez que hice ese análisis, ya voy al segundo paso, que es la determinación de lo técnico jurídico. Ahí voy a saber qué fueron, dónde y con qué procedimiento. Pero más allá de eso, como mi abordaje tiende a ser integral, yo no me voy a limitar solo a su situación de violencia y nada más, sino que voy a tratar de restituir todos sus derechos, porque esa es la intención del sistema de promoción y protección de derechos de las mujeres es restituirlas, es colocarlas en una situación que sea lo más alejada posible de la situación de vulnerabilidad. Entonces, esta mujer me comenta su circunstancia de violencia, pero paralelamente me dice que nunca terminó la primaria, que hizo hasta 4º grado. Entonces, a mí ahí ya se me tiene que encender una luz vinculada con el derecho a la educación y el acceso a la educación. Vieron que nosotros acá en el Polo contamos con dispositivos específicos para poder facilitarle a las mujeres el acceso a ese ámbito de la educación y a poder resolver concretamente esa vulneración de derechos. Entonces, ahí, cuando yo diseño mi plan de restitución de derechos de esta mujer, no me voy a limitar solamente al abordaje de su situación de violencia, que ese va a ser el primero, el prioritario. Primero voy a tender a que su salud psicofísica esté garantizada. Una vez que su salud psicofísica está garantizada a través de todos los mecanismos con los que cuento, voy a paralelamente instrumentar todos los medios necesarios para que desde el derecho ella esté protegida
y esté asegurado su integridad. Eso será a través de una denuncia, no denuncia, se verá, ustedes evaluarán y analizarán en el caso concreto cómo, qué, cuándo la denuncia, cuándo no la denuncia, cuándo sí es el momento óptimo para que esta persona sí denuncie. Tendrán una conversación con ella puntualmente y verán cuáles son sus intenciones, porque más allá de lo que uno puede diseñar o planificar en estas pautas de restitución de derechos, la persona debe ser considerada en su integridad y por lo tanto en su poder de decisión concreto en el caso específico. Entonces ahí empiezan ustedes con este diseño de plan de restitución de derechos. Y en este plan de restitución de derechos van a empezar a hacer una disquisición en relación a estos derechos puntuales. Lo pueden hacer por derechos, por temática, como a ustedes más les guste, pero tienen que tener la idea de que cuando yo me encuentro frente a una persona en situación de violencia, debo diseñar un plan. No es que yo hago un abordaje, toco y me voy. Yo hago un abordaje, resuelvo dos cuestiones, hizo la denuncia y se terminó la intervención. El abordaje implica, un abordaje serio implica el diseño de un plan de restitución de derechos que provoque que esta mujer salga de la situación de violencia y no vuelva a este círculo de la violencia. Para que esta persona no vuelva a este círculo de la violencia, debe estar lo más fortalecida posible. Y para que esté fortalecida, debe tener la menor cantidad de derechos vulnerados. Si la persona no tiene terminado la secundaria, no tiene trabajo, no tiene ningún mecanismo ni herramienta a través de la cual proveerse algún conocimiento para poder desarrollar alguna actividad que la haga autovalerse, si está en una situación psíquica o psiquiátrica de vulnerabilidad extrema, esta persona, por más de que nosotros vayamos, hagamos la denuncia y resolvamos la situación de violencia concreta en ese momento, en ese instante, va a seguir en situación de vulnerabilidad y no va a estar restituida en todos sus derechos en su mirada más plena. Por ende, el abordaje es el generar un plan de restitución de derechos. Ese plan de restitución de derechos es como una ingeniería. Ustedes tienen que hacer un diseño en el caso concreto. No es tan de manual ni es tan simple, sino que en el caso específico requiere de una mirada muy avesada por parte del técnico o de la técnica que aborda el tema para poder determinar, primero, identificar cuál es la demanda de la mujer, qué es lo que la persona quiere concretamente, y además de lo que la persona quiere, poder identificar cuáles son las vulneraciones por las cuales está atravesada. Y una vez que identifican cuáles son las vulneraciones por las cuales están atravesadas, ver con qué mecanismos cuentan ustedes operativos para poder dar respuesta y revertir esa situación de vulnerabilidad. Entonces, si dije que no terminó la secundaria, no terminó la primaria, bueno, entonces tengo un dispositivo con el que cuento acá en el polo para poder garantizarle esta terminalidad educativa. Entonces, genero esa instancia de ese dispositivo. Si además de eso veo que su salud física no es la óptima, más allá de las lesiones, o así no existiesen lesiones, tengo que generar algún mecanismo, alguna articulación con salud para que su salud física esté también garantizada. Porque todo este cúmulo de cuestiones de vulneraciones de derechos son las que la han llevado a transitar en una de esta situación de violencia. O transitando esta situación de violencia, ese cúmulo de vulneraciones de derechos son las que la colocan en una situación mucho más desfavorable para poder revertir la situación que transita. ¿Se entienden cómo serían? ¿Ustedes cómo trabajan concretamente frente a un caso? Cuénteme a alguien. Llega la persona en situación de violencia y ¿qué es lo que hacen? Cualquiera, los que están online y los que estamos acá presentes. Vamos, anímense cada uno hagamos así, es un taller práctico. Soy yo, la persona en situación de violencia, me siento y empiezo con mi relato. ¿Qué es lo que ustedes hacen concretamente con esa persona? ¿O qué es lo que debieran hacer? ¿O qué es lo que ustedes creen que se debiera hacer?
Primero, primero Nosotros, que escuchan. Dale, ¿le sí, podés nosotros, por habilitar, ejemplo, Giselle? Ahí, Giselle, te vamos a nosotros, escuchar. No te estamos escuchando ahora, pero ahí te vamos a habilitar para escucharte. Espéranos un segundito. eh, Todavía no se escucha, Giselle, ya te decimos. bueno, Espera, Giselle, que suben el volumen y ahí te vamos a escuchar. bueno, muchas gracias. Danos 5 segunditos que ya estamos con vos. Tengamos en cuenta, mientras vamos esperando hasta que Giselle pueda comentarnos lo que quiere comentarnos de cómo haría ella un abordaje, no podemos hacer abordaje si no tenemos conocimiento técnico. ¿Eh? Y el conocimiento técnico vinculado con la violencia va mucho más allá de lo que aprendimos en la facultad, ya sea como psicólogos, como trabajadores sociales o como abogados. Requiere de una especificidad puntual. Ahí están como... Ahí. Gisela, ahí están subiendo el volumen. Ya te escuchamos, danos un Bueno, segundito. Ahí te escuchamos perfecto. Decinos, Giselle. bueno, me presento, yo soy Giselle, soy una de las abogadas de acá del Polo de la Mujer de Cruz del Eje. Nosotros trabajamos con un equipo de entre dos abogadas, son cuatro psicólogas. Y nosotros se nos presentan varias situaciones, por ejemplo, de una mujer que a mí particularmente se me ha presentado una mujer que vino como golpeada y quiso como la asistencia nuestra, pero sin haber hecho una denuncia. Entonces ella Bien. quería como que la asistamos en el momento, que qué podía hacer, entonces nosotros como que la asesoramos, aparte de contenerla. Bien, ahí yo te voy a Entonces, ir, Giselle, yo te voy a ir interrumpiendo para que vayamos sacando de tu caso concreto algunos elementos que son útiles. Nuestras bien, intervenciones, primero es, tengamos siempre en cuenta que nuestras intervenciones van más allá de la existencia o no de denuncia, ¿no? Siempre mm, sepamos que el abordaje, la intervención frente a un caso concreto no requiere solamente la existencia o no de una denuncia. Hay mujeres que están en condiciones de bien, denunciar y hay mujeres que no están en condiciones de denunciar y hay mujeres que quieren denunciar y uno como profesional advierte que no estaría en condiciones todavía de hacerlo. ¿Por qué? Porque en una de esas bien, su discurso es confuso, su situación física no es la adecuada, no estaría en condiciones. El llevar adelante una denuncia y efectivizar una denuncia requiere de una claridad conceptual, estar situado en tiempo y en forma para que eso tenga después una repercusión legal. Pero acá nos está pasando, Giselle, en este caso no había denuncia. Entonces no ustedes había proceden denuncia, a un abordaje. la mujer llega al polo en una situación con el bebé, lo tenía en brazos y ella llega llorando y golpeada. Entonces, nosotros no, o sea, era mi primer caso, digamos, en esa situación. Perdón, ahí Eh, te interrumpo, Giselle, de nuevo. Perdón, te interrumpo porque nos sí, viene re útil todo lo que vos vas diciendo. Llega golpeada, sí, ya nos ubicamos que estamos hablando de un delito penal, ¿no? Ya sabemos en el acto, entonces estamos hablando de una alternativa de una instancia de delito penal. ¿Dijiste que estaba embarazada o algo nombraste un embarazo? no, venía con el bebé en brazos, entonces Ah, por lo que ella, venía con el nosotros la... bebé en brazos. Bien, si Bien, hubiese estado embarazada, ahí ya podríamos nosotros advertir alguna situación de riesgo, ¿no? Conocemos, de- evaluamos el riesgo, sabemos que la situación de embarazo que coloca a la mujer en una situación más riesgosa que el resto. Cada cosa, cada dato con lo que la mujer va llegando nos está dando una pauta legal, técnica, jurídica de modalidad y forma y circunstancias de asistencia. Sí, Giselle. bien. Y bueno, en este caso, porque nosotros, como les explicaba, asistimos a mujeres con denuncias y sin denuncias. Entonces, en este caso, bueno, era un caso que ella no había denunciado y que qué podía hacer. Eh, Ella quería denunciarlo, pero nos pasó esto de que, claro, estaba tan en un estado como en una crisis ella,
que nosotros no teníamos miedo que cómo iba a actuar, aparte el bebito era muy chiquito, entonces nosotros lo que tratamos de ubicar es algún familiar de ella para que pudiera como acompañarla. Bien, ahí Giselle Entonces, me buscan las asistió una redes, hermana. ¿no? Todos conocemos cuáles son los conceptos de redes, qué implicancia tiene la red, cómo trabaja la red. Claro, entonces ahí asistió la hermana porque parece que había sido hacía muy pocas horas la discusión y ella salió con el DNI del niño, alcanzó a sacar algunas cositas, se fue de la casa. Entonces ahí la hermana como que la contuvo un poco. Y bueno, y se hizo la denuncia desde acá, desde el polo, digamos. Bien, Hasta que ella, nosotros sí le dijimos que después ella haga una ampliación porque ella dice que fueron muchos sucesos, muchos hechos, pero que no se acordaba en el momento. Entonces bien. porque nosotros queríamos urgente el botón, porque como la había golpeado, queríamos la restricción urgente y el botón para ella. Bien, Entonces sí nosotros hicimos la sabemos, denuncia. ahí lo que dice Giselle se conecta con algo que nosotros debemos conocer como profesionales. La ley establece en un artículo específico que nosotros tenemos el deber de denunciar, ¿no? Sabemos bien claramente que Bien, antes la violencia se llevaba adelante dentro de lo que se llamaba la órbita, una órbita privada, supuestamente, ¿no? O ustedes habrán escuchado en muchas oportunidades, hace muchos años atrás, es un tema de familia, es un tema interno, es un tema entre ellos, esos comentarios que la norma va mucho más allá de eso, hace un giro en esa posición y coloca a la situación de violencia y a la persona que transita en situación de violencia, la lleva, la traspasa al orden de la esfera pública. Una mujer o una persona, sea quien sea, LGBTQ y más, que atraviesa una situación de violencia, afecta a la sociedad en su totalidad y no se restringe solamente a la órbita privada, al ámbito privado. Por ende, en esa lógica, la ley toma un posicionamiento y hace referencia a que toda persona que se entera, que toma conocimiento de alguna situación de violencia, tiene la obligación de denunciar. Si esa persona es un funcionario público y es un profesional, se acrecenta esa obligación porque va de la mano de, si no lo hago, además entro en este tipo de el incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Eh? Entonces, esto de tomar conocimiento y denunciar juega con esta normativa. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros acá como profesionales debemos hacer compatibilizar un montón de cuestiones, que son la posibilidad de la propia persona de denunciar cuando está en condiciones de hacerlo, generar el ámbito para que esta persona pueda denunciar cuando esté en condiciones y a su vez esta obligación nuestra del deber de denunciar. Hay que compatibilizar todas estas cuestiones en el caso concreto, pero no debemos olvidarnos de que existe un artículo puntual y específico que nos obliga como funcionarios públicos a denunciar y como ciudadanos, cualquier persona que toma conocimiento de una situación de violencia tiene la obligación de denunciar. La violencia no se restringe ni se reduce al ámbito privado. ¿Eh? La norma toma el posicionamiento de que una situación de violencia nos afecta a la sociedad en su totalidad. Nos afecta a todos y por ende existe una obligación legal de denunciar. Sí, Giselle, continúa. bien. Bueno, entonces nosotros le hicimos de oficio a ella, sí, como ella estaba golpeada, sí le dijimos que fuera al hospital para que le constataran las lesiones. Así que bueno, la asistimos en eso. También el nenito lo tuvimos en la sala cuna. Entonces fueron varias horas que estuvimos con ella, pero estuvo acompañada por su hermana, que eso fue que pudimos lograr de que ella esté un poco más tranquila. Eso fue un día jueves y ella regresó, si no mal recuerdo, un lunes o martes y ya tenía la medida de restricción, el botón, se tranquilizó un poco ella porque estaba como que no podía declarar y sí realizó la ampliación de la denuncia. Tengamos en cuenta ahí lo que dice Entonces, Gisela, ahí en lo que vos estás comentando,
ella habla de lesiones, ¿no? Existencia de lesiones. Tengamos en cuenta que cuando Sí, uno ella estaba va a denunciar, cuando uno va a denunciar o se denuncia, se inicia una causa judicial y todo lo que yo manifiesto debe ser probado, ¿no? Si yo digo que exacto. tengo lesiones, esa lesión debe ser probada y acreditada. Generalmente lo va a hacer un médico y ese médico va a pertenecer al Poder Judicial y va a dar fe de, que de la existencia o no de esa lesión. Por ende, tengamos muy en cuenta que hay una actividad que nosotros decimos la actividad probatoria, que como operadores, cuando intervenimos en una causa, debemos que tratar de que esa prueba esté preservada. Una lesión, un golpe o lo que fuera, requiere de una atención médica inmediata, sí, por supuesto, pero también requiere de un registro de la existencia de esa lesión, Sí, porque eso es lo que va a servir de fundamento después para la posible condena o no, o persecución o no jurídica y legal y técnica del Poder Judicial hacia el agresor. Entonces siempre tengamos en cuenta que la mirada va puesta en la atención a la persona que ha transitado esta situación de violencia y también en la preservación de la prueba. ¿eh? Son cuestiones que tenemos que tenerlas muy en cuenta, porque a veces una intervención nuestra puede remover prueba ¿eh? y que después no existe en la causa judicial alguna alternativa para poder acreditar determinados hechos. Lo digo genérico, pero para que lo tengamos siempre presente y en cuenta. Bien, claro. Giselle. Y después nosotros hacemos la averiguación en fiscalía porque tenemos contacto con fiscalía acá entre los tribunales y el hombre está imputado por lesiones. Perfecto, excelente. ¿Cómo continúan Así cuando que, ustedes hicieron este abordaje, Giselle, en esto del sí. plan de restitución de derechos? ¿Qué otra cuestión advirtieron? ¿Cómo continúan ustedes con el acompañamiento hacia esa mujer? Sí, ¿Tiene ella como ella? la vivienda es de él, la vivienda donde ella estaba es de él, entonces ella prefiere irse a la casa de su mamá. Entonces Bien, ella tiene dos nenes, bueno, con el más chiquitito es el que ella cayó acá al polo con el más chiquitito y el otro lo tenía la mamá, la nenita. Entonces desde acá se gestionaron ayudas económicas para que ella pueda, digamos, un poco salir de esta situación. bien. Giselle, Entonces, ¿el agresor es padre de los menores de edad? es padre de los chicos, sí. Es Bien, padre de los chicos. Y sí, ella estaba un poco asustada porque, o sea, la restricción es con ella y quieren que después tengan un régimen de visita con él, que van a tener bien. una audiencia en tribunales. Bueno, ahí lo que está Entonces, diciendo Giselle nos abre otro punto a tener en cuenta importantísimo y que siempre atraviesa todas las situaciones de violencia, que dijimos que se abría la esfera obvia del derecho internacional, porque ya sabemos que los tratados, ya sabemos que hay una ley nacional, ya sabemos que hay una ley provincial. Y dentro de esto definíamos dentro de qué fuero esta cuestión se iba a ventilar. Si era una lesión, si era amenaza, íbamos al fuero penal, si no, íbamos al ámbito de la violencia familiar. Pero siempre, en la mayoría de los casos, suele suceder que el agresor es el progenitor de los niños, niñas o adolescentes. Decimos progenitor porque la intención del Código Civil y Comercial en su última reforma es no hablar más de padre y madre, porque hoy en día dos padres casados o no pueden ser progenitores de un niño, o dos madres pueden ser progenitoras de un niño o de una niña. Entonces se suele hablar desde lo técnico, desde lo legal, esto es para que ustedes lo tengan como dato nada más. En la práctica seguimos diciendo madre y padre, pero va a llegar un momento en el que ese vocabulario también se va a modificar y lo técnico jurídico es hablar de progenitores. Entonces, cuando hay hijos menores de edad, no solo la cuestión de violencia atraviesa la denuncia vinculada con la violencia, sino que se abre otra esfera, otro ámbito del derecho que es el derecho de familia. Y dentro del derecho de familia surgen tres cuestiones básicas, puntuales. Ustedes deben tenerlas en cuenta siempre. Primer cuestión puntual es el vínculo entre los adultos. Si estaban casados, si no están casados legalmente, si conviven formalmente, si la convivencia está registrada o no está registrada. Toda esta circunstancia de violencia va a tener una repercusión en ese vínculo jurídico.
Entonces puede en una de esas la mujer tomar la decisión de que se quiere divorciar si está casada legalmente. Y para eso, ¿dónde lo va a hacer? En el fuero de familia. ¿Eh? Puede ser que esta mujer, a raíz de la situación de violencia, interrumpa la cohabitación que le decimos nosotros. Obviamente deja de convivir con el agresor, pero no toma la determinación de divorciarse ya, no lo quiere hacer. Y eso también sería viable y legalmente podría darse en ese contexto y de esa forma hasta que ella algún día tome la decisión de divorciarse o no. Sí debe saber esa mujer que hasta que no se divorcia legalmente sigue teniendo un vínculo jurídico con ese hombre. Y dentro de ese contexto, de ese vínculo jurídico, surgen una serie de obligaciones también de ella hacia él y de él hacia ella. ¿Eh? Algún día ya nos podemos juntar y charlamos bien en qué consisten, cómo, dónde, cuándo, pero este señor que hoy la golpeó, mañana cruza la calle y se accidenta, y queda parapléjico, y su esposa legal es esta señora. Y este señor ya no puede trabajar más y necesita vivir de algo, y su responsable, por responsabilidad parental, por ser la esposa, es de esta señora. Entonces, quien en principio debiera ejercer una ayuda, una contención y demás, sería esta señora. Después vemos todo lo que es el enfoque de género, ¿no es cierto? Y vemos en el caso concreto decir no porque era víctima de violencia y no porque tal y tal. Pero en principio, si vamos a la norma explícita, a la norma concreta, esta señora sería la responsable. ¿Se entiende? Hasta le debiera en una de esas que pasar una cuota alimentaria al señor, porque ella no se encuentra en condiciones de vivir. Y lo mismo sucedería si fuese a la inversa. A ella le sucede algo más allá de la violencia, si siguen casados legalmente, hay una responsabilidad parental. Siempre es bueno porque uno dice, bueno, se divorcia, no se divorcia, ¿no? Tengamos muy en cuenta que esta situación jurídica trae aparejado un montón de cuestiones a considerar. Después puede traerse una convivencia o después puede ser un vínculo en que no están ni casados y no eran convivientes tampoco, y solamente está lo vinculado con los hijos menores de edad. Un hijo es menor de edad a partir de los 18 años. Pero a pesar de que es menor de edad a partir de los 18 años, para la ley, después de los 18 uno es adulto y se vale por sí mismo, hace un paréntesis en cuanto a la responsabilidad alimentaria. Y entonces los progenitores tienen obligación alimentaria hasta los 21 años. Y si ese hijo o hija estudia de forma regular, hasta los 25. ¿Eh? Entonces son conceptos que nosotros tenemos que tener en cuenta porque dentro de esto que se nos presentó se abren todas estas ventanas con distintas temáticas que tenemos que considerar. Tenemos que tener en cuenta que si se dicta una medida, una resolución judicial entre los progenitores y hay una orden de restricción entre ellos, si no hubo una denuncia de violencia para con los menores de edad y no hay una orden de restricción para con ellos, este agresor puede tener vínculo con esos menores. Y el no permitírselos trae aparejado una consecuencia jurídica también. Y ahí vamos a tener que evaluar y analizar si esta pareja ya tenía algún régimen establecido entre ellos, si estaba formalizado, si en familia se había firmado algún régimen de comunicación. Antes se llamaba régimen de visitas. Ya no se llama más régimen de visitas hace muchos años con la reforma del Código Civil. Porque la intención no es que yo voy y visito, como si fuese voy y visito el vaso, sino que me comunico, es un régimen de comunicación. Y los hijos ya no son menores solamente, porque no es menor que está bajo nuestro, sino que son menores de edad. Son todas cuestiones de vocabulario, pero así como hablamos de vocabulario que lo que dice es lo que crea, en esto también todo va acompañado de otro concepto. Entonces, en este caso concreto, lo que nos planteaba Giselle es que se abre todo este otro mundo que tiene que ver con el derecho de familia. Entonces, ahí debe haber una intervención del Tribunal de Familia. Sabemos claramente que si no hay recursos económicos para que una persona acceda al patrocinio letrado, si esta mujer no tiene recursos para tener un abogado,
el Estado tiene la obligación de proveerlos. ¿Cómo lo hace el Estado en la República Argentina? De la siguiente manera. Todo ciudadano argentino, todo nativo argentino o extranjero tiene derecho al acceso a la justicia, se llama. Acceder a los tribunales. ¿Cómo se accede a tribunales? Siempre con un patrocinio letrado. Son muy pocas las circunstancias en las que una persona puede ir solo a tribunales y llevar solo su propio juicio o hacer algo solo. Siempre lo tiene que hacer con asistencia técnica, jurídica, legal. Por ende, tiene que tener un abogado o una abogada. ¿Cómo garantiza el Estado este acceso? Lo hace a través de lo que se llaman los asesores gratuitos del Estado, que están divididos por fueros. En violencia, yo, persona que atraviesa una situación de violencia, quiero que mis derechos estén garantizados dentro de este proceso en violencia y puedo acceder a un asesor gratuito del Estado. Me lo otorga el propio tribunal o lo puedo solicitar. Y en familia veo que tengo esta circunstancia, este señor quiere ver a sus hijos, pero yo no quiero que se encuentre conmigo porque no se puede encontrar porque hay una orden judicial que es ley para ambas partes y quien la incumple está cometiendo un delito porque la orden de restricción es como si fuese una ley para las partes involucradas, pero al mismo tiempo este señor tiene derecho a ver a sus hijos, que en realidad es un derecho de los hijos a ver al padre. Es la inversa o la doble cara de estos derechos que nosotros llamamos que son derechos compensatorios de ida y vuelta. El papá tiene derecho de los hijos, sí, pero los hijos tienen derecho a ver ese padre, a menos que sea un padre agresivo, violento y demás, y generaremos todos los mecanismos para que ese vínculo con esa persona violenta se vea preservado de manera tal que el niño no transite una situación. Entonces, ahí empezamos con este otro fuero nuevo que se abre, dentro del cual también debemos dar asesoramiento, guía, digamos, orientación. ¿Cómo hicieron, Giselle, con este tema de lo de familia? Bueno, acá Ellos, en los tribunales, sí, de Cruz del Eje, desde el juzgado de violencia, se les fija un día de audiencia eh, o sea, a las dos partes, digamos, nada más que, bueno, en diferentes días y en horarios. Y acá ahora se implementó que tiene que estar sí o sí acompañado es obligatorio la asistencia de un patrocinio letrado. bien, hago un Entonces, paréntesis, Giselle, perdón, ahí te interrumpo algo muy importante que todos ustedes tienen que saber, que es lo siguiente. mm, Las cuestiones de familia primero debieran resolverse en el fuero de familia, ¿no? Pero hay una sí, resolución, una acordada del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que atañe a toda la provincia de Córdoba y a todo el Poder Judicial de Córdoba, que establece que los juzgados de violencia, de el violencia. juez de violencia, puede establecer de forma provisoria un régimen comunicacional o fijar alimentos. Tengamos en cuenta que son esas dos cosas, ¿no? Vamos a tener que decir cómo va a ver este señor a sus hijos, cuándo, qué días y en qué horarios, y a su vez este señor tiene una obligación alimentaria, entonces le va a tener que pasar alimentos. ¿Cómo se pasan los alimentos? ¿Cómo se materializan? A través de la cuantificación de una suma económica, que generalmente es mensual, un monto de plata por mes. ¿Quién lo establece a eso? Los tribunales también. O a menos que las partes se pongan de acuerdo. Todo lo que las partes acuerden en tanto y en cuanto no vulneren los derechos es viable y después lo homologa un juez. Pero si no, si las partes no se ponen de acuerdo, lo va a establecer un juez. Pero el juzgado de violencia está obligado por esta acordada a fijar provisoriamente. Eso a veces no lo conocemos y no lo hacemos aplicar y es muy útil porque generalmente en las situaciones de violencia, la violencia se sigue replicando con esta excusa, quiero ver a los chicos y cómo y qué y dónde y cuándo, y entonces ahí seguimos con la situación. Es del 73, pero hay una acordada puntual específica del TCJ que establece, pone algunos parámetros, ¿no? Que a veces son limitantes. Por ejemplo, que sean 3 hijos por lo menos. No sé, algunas pautas, pero esas pautas se pueden revisar si ustedes hacen un planteo firme y certero.
que el caso, acá una compañera va a hacer un comentario. Sí, a nosotros nos pasó varias veces, quizás tiene que ver con esos de los requisitos, que las mujeres van al juzgado de violencia y les dicen, o sea, les han dado de todo tipo de respuestas, desde que ellos no hacen eso, que lo haga directamente en familia porque ahí va a tardar mucho, o que no lo haga directamente porque a veces cuando no tienen trabajo registrado, o sea, les han dado esa respuesta, no lo hagas directamente, o les dicen que no. ¿Qué podemos hacer ante esos casos? Acá lo que está diciendo nuestra compañera es terrible. Y esas cosas pasan y van a seguir pasando si nosotros, los operadores, no tenemos conocimiento, firmeza y determinación para obrar y para actuar. Me refiero a los abogados sobre todo. Cuando el tribunal, ya les vamos a compartir la resolución, la acordada del TCJ para que ustedes la tengan y sepan que en qué caso el TCJ obliga al Poder Judicial, a todos sus jueces de violencia, a que cuando dictan las órdenes de restricción o las medidas cautelares, vieron que lo que dicta un juez de violencia son medidas cautelares, se llaman, con todo un catálogo de medidas. Es como que incorpora no una medida más, sino como a modo de cautelar, sino como un ítem más que el juez va a tener que considerar, que es fijar de forma provisoria un régimen de comunicación. A ver, el juez tiene que decir en la misma resolución y en relación a los hijos menores de edad, Juancito Gómez va a ver a sus hijos el martes y el jueves de las 5 a las 3 y se lo va a entregar la abuelita materna en la esquina de la Plaza Colón. Lo digo así burdo, ¿no? Pero se entiende. Y a su vez va a tener que pasarle económicamente el, no sé, el 30% del salario mínimo vital y móvil, el 30% de lo que percibe él en blanco. Y si no percibe en blanco, del salario mínimo vital y móvil se suele tomar como parámetro. O lo que fuese que el juez establezca, pero lo tiene que poner en la resolución. Cuando eso sería lo óptimo, en el mismo. Claro, por eso está bueno cuando nosotros le informamos a la mujer, cuando la mujer va a hacer la denuncia, está bueno que nosotros le hagamos saber esto, para que la propia mujer en su declaración ya lo pida y diga, ¿saben qué? Yo quiero que usted ya me fije tal y tal cosa, y que lo conste en el acta cuando a ella se le toma la declaración. Porque ya es más difícil, porque lo que comentaba nuestra compañera, a ver, responde a algo muy simple, que es no quiero hacerme cargo de esta cuestión, no quiero ponerme a escribir que son 2 renglones más, vamos a ser honestos, y a una persona le resuelve la vida, ¿eh? Le resuelve la vida. Entonces me resulta mucho más fácil decir no es acá, es allá. Esta instancia expulsiva que tenemos en muchos espacios institucionales, no solo en el Poder Judicial, sino en muchos otros, y no voy a generalizar porque no todo el Poder Judicial trabaja de esta forma expulsiva, sino que hay algunos sí se hacen cargo y resuelven como debe ser, así que las generalizaciones nunca son buenas para ninguna órbita, pero en este caso puntual, ¿a qué responde esto? Es un tema del que yo no me quiero hacer cargo, pero se va a tener que hacer cargo el Poder Judicial si nosotros utilizamos esta herramienta que ya existe, que es la acordada. Entonces, primera recomendación, que la mujer ya vaya sabiendo esto. Cuando vos declares, decí, pedí en el acto que vos querés que ya se te establezca un régimen y propone uno. Porque hasta eso puede hacer la mujer, ¿se entiende? Y que quede por escrito que ella propone los martes y los jueves, el día sábado, un día cada 15 días, lo que la mujer considere que, y en qué mecánica, que la venga a buscar al domicilio de mis padres en tal lugar para no cruzarse con ella, o que mi tía, ¿se entiende? Entonces, esa persona cuando se le toma la declaración puede hacer esa manifestación. Frente a esa manifestación es más difícil que el tribunal, que está eso por escrito, diga, no digo nada. Primero, no decir nada no puede, porque nosotros tenemos algo que se llama en lo técnico y legal, que se llama principio de congruencia. Si yo al juez le pido blanco, el juez me tiene que responder por sí o por no. Y me tiene que dar los fundamentos si es por sí y me tiene que dar los fundamentos si es por no.
Se llama principio de congruencia. No puedo yo pedirle a un juez algo y que el juez se quede callado. Hay una norma constitucional que obliga a que el juez se debe expedir sí o sí en relación a todo lo que se le pide. Entonces, si la mujer va y le dice eso, ya lo pone al juez, ya le está diciendo blanco, lo toca así, el juez le dice, che, y el juez sabe que lo está tocando y el juez sabe que tiene que dar una respuesta. Si hay un silencio, esa mujer tiene otro recurso, después tiene otra instancia judicial para decirle, che, yo te dije blanco y no me dijiste nada en relación a este punto. Entonces te podés instarlo a que te tenga que contestar. Y si te contesta negro, tiene que fundamentar por qué. Si dice, no, no te lo quiero fijar. Por ejemplo, como le contestaron a esta señora a la que hacías vos referencia. Le dicen, no, anda a familia. Eso un juez no lo puede poner por escrito porque no sería un argumento válido. Ahí se llamaría resolución arbitraria. Te estoy diciendo que no, porque no se me da la gana. Porque no tengo ganas, porque quiero que lo haga otro. Cuando la ley le está obligando a que lo haga. A nosotras, por lo menos en asistencia, la mayoría de los casos ya vienen con las denuncias hechas y hasta con los oficios, digamos. Y no, entonces perdemos como esa oportunidad de anticiparlo. Claro, y eso, digamos, puntualmente que pasó en ese caso fue porque no lo pidió en la denuncia, entonces fue algo de palabra, porque no lo dejaron en... Ahí va mi pregunta, ¿qué hacemos cuando ya vienen con un oficio para que lo puedan...? Miren, para determinadas peticiones judiciales hay plazos y hay tiempos. Y para otras no. No hay ni plazo ni tiempo. Entonces, para esto que la mujer requiere y que la afecta en forma directa, si no tuvo, nosotros decimos que vaya y que lo pida apenas llega para ganar tiempo. Esto es una advertencia. Haría que nuestro abordaje sería optimizar el abordaje. Nosotros, operadores jurídicos, técnicos, equipos y demás, sabemos que esto en la práctica sucede y vamos un paso adelante. La intención de los equipos técnicos es que cuanto más conocimiento tengamos, más adelante podemos ir para resolverle a las mujeres los problemas. Entonces, llegó la mujer con esta circunstancia, como nosotros ya sabemos que pasa esto, ya le estamos advirtiendo cuando llegás, decís tal cosa, tal otra. Es más, ya podemos tener un texto nosotros por escrito y que ella se lo lleve en un papelito y llega ahí y lo lee nada más. ¿Se entiende? Los profesionales, colegas, abogados, ya le hacemos un texto para que ella cuando declare diga, y sabe que también le quiero decir otra cosa más al que le está tomando. Y lee para que no tenga que ni tener que esforzarse ni pensar en esa cuestión puntual, porque va a estar abrumada por otras cuestiones. Entonces lo lee, un texto que es simple, concreto, después podemos compartir con ustedes textos y podemos compartir alguna alternativa de alguna cuestión técnica. Son 4 palabras a las que el juez no puede, le hago así, pero le hago así, pinchándole el brazo bien clarito y el juez no le va a quedar otra que tener que decir algo frente a eso. Supongamos que ahí tenemos 2 alternativas. Fue la mujer y dijo esto, algo le van a tener que decir y yo les aseguro que funciona y alguna respuesta va a tener que haber. Supongamos que no hubiese una respuesta, la mujer tiene otra alternativa posterior. Che, te dije, esto yo lo digo burdo, ¿no? Esto va a ser técnico con un escrito que no es de mucha complejidad, cortito, simple. Se fue, libra el juez la orden y en la orden no pone nada en relación a esto que la mujer había pedido. La mujer vuelve con el papelito escrito por nosotros o con un abogado que la acompañe y le dice, te dije esto y no me dijiste nada. Entonces eso, solucionable. Sale la orden judicial y la mujer no hizo ni siquiera esta manifestación porque no lo sabía, porque no vino a vernos a nosotros, lamentablemente, antes, para que la asesoremos y le digamos que tenía que hacer esto, y ya llega con la orden librada. No pasa nada. La mujer vuelve de nuevo al tribunal y le dice, ¿sabe qué? Ahora me acabo de dar cuenta de la acordada, no le va a decir así, pero la mujer vuelve y le dice, ¿sabe qué? Ahora quiero pedirle algo más. Y es esto, esto y esto.
totalmente posterior a la denuncia, después de 2 meses, cuando ya tuvo el botón 40 días y ahí se encontró con alguna de ustedes que con mucha solvencia técnica le dijo, ¿no hiciste tal cosa? Ella dice, no, y ustedes la orientan. ¿Y qué hacen? Un escritito, le podemos hacer. No hace falta ni escrito, ¿no? Va la señora y dice, ¿sabes qué? También quiero que me diga, que se fije que lo va a ver a mis hijos tal día y que me pase una cuota de tanto. Acá nuestra compañera dice que en esa instancia, cuando la señora va, porque la señora va verbal, solita, sin nada. Entonces, claro, bueno. Entonces, como la señora va verbal, solita, y esto generalmente se lo dice, no el juez ni cosas, se lo dice nosotros decimos el empleado que trabaja en la barandilla, casi lo denominamos, y le dice, ¿sabes qué? No. Y encima le hacen como un aditamento más, como un lindo comentario. ¿Tiene recibo de sueldo? No, no tiene, no trabaja en negro. Ah, ándate a tu casa, ni hagas el trámite porque nunca le vas a cobrar nada. Peor todavía. Eso se llama un accionar fuera de lo que corresponde a derecho y totalmente expulsivo y tratando de reducir al mínimo las intervenciones del Poder Judicial. Me quiero sacar casos encima. Voy limpiando. Voy limpiando cosas de que no venga nadie más acá a pedir más cosas, porque ya estamos abarrotados. Que todo eso puede ser cierto. No, de nuevo, no vamos a generalizar porque eso no pasa en todos lados. Hay operadores jurídicos del Poder Judicial que trabajan muy seriamente y ellos mismos operativizan estas cuestiones y hay otros que no. Pero nosotros, sabiendo que tenemos las dos caras de la misma moneda, vamos a utilizar estas herramientas y estos elementos. Entonces, si a esta mujer nosotros la mandamos con algo más técnico, más formal, tenemos más posibilidades de que le hagan caso. Yo, por ejemplo, yo estoy a cargo de la Defensoría de las Mujeres acá en el Polo. Entonces, en muchos casos yo a la mujer la mando con un escrito mío, en donde yo le pongo, en el caso de la señora, autos, tanto, expediente, tanto, conforme la acordada número tanto de solicito a usted, en el caso concreto, se fije tal y tal cosa y lo firmo yo. Y ahí espero que vengan y que me digan, a ver, atrévanse a decirme que no. ¿Se entiende? Lo decimos así, estamos hablando en confianza entre nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos, conocemos de derecho y sabemos que lo que estamos pidiendo es lo que corresponde. Lo mismo ustedes son equipo técnico. Entonces, cuando uno tiene solvencia conceptual, se puede parar frente a todos los organismos del Estado que estamos todos para trabajar dentro de un sistema, ¿no? Porque no tenemos que olvidarnos de esto. A mí me gusta mucho hablar del concepto de sistema de promoción y protección de derechos. No es que está el polo, está un ministerio de salud, está la Secretaría de la Mujer, está la policía, no son todos entes independientes en su totalidad, sino que son todos componentes de un sistema, que tenemos que trabajar articuladamente. El todo es más que cada uno en particular, y ese todo tiene que trabajar articuladamente con un mismo objetivo, que es sacar a la persona en situación de violencia o garantizar que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Mujeres, LGBTQI+, hombres, todo. Entonces, en este concepto de sistema, tenemos que trabajar de esta manera, de esta forma, en donde nos vamos articulando y nos vamos autorregulando. Cuando yo detecto que el Poder Judicial no está haciendo lo que le compete conforme la ley, yo voy y lo autorregulo. Voy y le digo, mira, no, acá esto debiera ser de otra forma. Así como el Poder Judicial también viene y me autorregula a mí, ¿no? Cuando yo no hago lo que debo hacer. Entonces ahí se va dando este equilibrio en este concepto de sistema. Por eso hablamos siempre de enfoque sistémico, un enfoque sistémico sobre el abordaje en personas en situaciones de violencia. Entonces, en ese caso concreto, podríamos hacer esto. Va la mujer con una cuestión conceptual más clara, más potente, va la mujer con un escrito y dice, mira, quiero presentar esto, solita, sin firma nuestra,
Va la mujer con un escrito con firma nuestra, depende del tipo de la cuestión de la que se trate, o va la mujer acompañada por un abogado o por una abogada. Todas son las alternativas. Frente a eso se lo deben recibir. Pregunta. Por ahí nosotros sí lo que hacemos es hacer informes que los mandamos al área de oficios y oficios al juzgado cuando, no sé, queremos consideramos que es necesario que se tomen otras medidas como un dual y demás, o restricción con los niños, niñas, por ahí hacer uno quizás, no sé, armarlo un modelo que sea cortito y que diga se sugiere o se solicita. Claro, mandarlo y que quizás vaya con la copia también ella esencialmente. Claro, se solicita directamente. Claro, claro. Que existe. Digamos, cuando hay una norma y encima una norma explícita, es como que nosotros tenemos, es como tener a ver, la llave maestra, ¿no? Como es este caso. Hay una norma y una norma explícita, una acordada del TCJ, punto, la tenés que cumplir. Cuando la norma no es explícita y se emparenta, más o menos uno fundamenta un poquitito más. Cuando no hay norma, uno va a los principios generales, ¿no? Entonces empiezo como que voy bajando, vendría a ser así. Siempre exijo, pero mi fundamentación, ¿cómo lo fundamento? Va a ir bajando o subiendo la intensidad según la norma existente. Como decía acá nuestra compañera, no te digo que en una de esas vos, no, te solicito que des cumplimiento a la acordada número tanto. Y no hace falta ni que te ponga qué es la acordada. Te pongo el numerito y ya sabes de qué se trata. Y si no sabes de qué se trata, anda y estudialo. Entonces, cortito. Ahí se les paso todo. Es una acordada del TCJ, tiene dos, una ampliación y una primera acordada. Hay algunos requisitos ahí que establecen como para hacer un filtro, pero esos requisitos también se pueden revisar, y puedo fundamentar. Si yo veo, por ejemplo, que la persona en situación de violencia no está incursa en esos requisitos, hay una X cantidad de número de hijos y demás, puedo yo fundamentar por qué. Entonces, cuando lo fundamento, porque todo lo que yo, acuérdense esto, ¿no? Yo le digo blanco a un juez y el juez me tiene que decir, si me va a decir negro, me tiene que decir por qué no blanco. Entonces, cuando yo le digo blanco con los ojos verdes y los zapatos marrones, me tiene que explicar por qué no blanco, por qué no los ojos verdes, por qué no los zapatos marrones. Entonces, lo coloco en una situación de tener que dar más explicaciones. Si no, es arbitraria la resolución. Entonces, esto nos da elementos para que nosotros podamos hacer planteos diferentes. ¿Esto qué deja traslucir? Que cuando nosotros más conocimientos tengamos, primero técnico y después práctico, porque acá lo que está compartiendo la compañera o lo que todos ustedes que están también online les deben transitar las mismas circunstancias, la práctica te demuestra cosas que si las unís a lo que ya conocés conceptual, podés hacer abordajes potentes, abordajes con más contundencia. Vos como profesional te podés parar desde otro lugar. Si yo conozco y sé y conozco la ley, a mí nadie, ni un empleado de tribunales, ni un juez, ni un camarista me va a venir a decir algo que no es real, porque se lo voy a refutar y porque le voy a decir algo distinto. Pero ese es el posicionamiento que ustedes tienen que tomar como profesionales. Entonces, en esto, la capacitación es básica, es fundamental. Y después el sentido de realidad. Saber que en la práctica pasa o no pasa tal y cual cosa, e irme adelantando. La intención, ¿cuál sería? Que el abordaje que yo hago y este plan de restitución de derechos a esta mujer le vaya sacando las piedras del camino gracias a mi intervención. La intención, creo yo, me parece que todos ustedes opinarán lo mismo, porque esa es la intención del sistema, no es ir acompañándola para que vayamos sufriendo juntas todo lo que le va pasando. La intención del sistema de promoción y protección de derechos es que nosotros resolvamos, dejemos de lado las vulneraciones de los derechos de la mujer, hagamos algo para que esto deje de ser como es.
además de acompañarla, contenerla y darle toda esta parte, digamos, todo este abordaje psicológico y de salud mental. Pero tenemos que ir más allá de eso. La intención es de que es un abordaje técnico, profesional, especializado. Porque un abordaje psico nada más lo puede hacer cualquier psicóloga que trabaja, que sale de la universidad. Nosotros nos estamos formando en violencia. Entonces, este abordaje tiene que tener un giro diferente. Tiene que ir un paso más allá. No sé qué opinan ustedes. ¿Ustedes qué les parece? En esto de que justo decías de sacarle piedras del camino a una persona víctima de violencia, y vengo escuchando, digamos, de toda la clase y venía pensando, se me abren distintas preguntas, consultas y yo hablo desde el litigio. Bueno, yo acá en el polo estoy en un área de legales administrativas, no estoy en asistencia como las chicas, entonces quizás ellas sepan y me pueden desburrar un poco. Pero yo pienso en una persona, viene en una situación de violencia, se abren diferentes aristas que yo como profesional lo sé y la puedo guiar. Se va a abrir, primero que nada, va a venir el polo, va a haber toda una asistencia de equipo técnico, vamos a identificar las violencias, vamos a identificar las ramas del derecho, yo particularmente como abogada que toca, puede haber lesiones, puede haber amenazas, tenemos derecho penal. Los juzgados de BF siempre, BF, género, penal juvenil, etcétera, siempre intervienen. A mi criterio, y lo voy a decir, son más, traban más que lo que solucionan. Entonces tenemos otra y siempre se abre la arista de los juzgados de familia. Entonces yo pienso en una persona que viene en esa situación de shock, obviamente, para resumirlo todo lo que podría decir, y que tiene que pensar en 3 frentes que yo tengo que alivianarle. Básicamente le tengo que hacer, literal, a mí en mi cabeza se me ocurre esto, un mapa de todo lo que ella va a tener que hacer para que no se le escapen detalles y cosas, para que pueda salir más rápido de esa situación y se le restituyan derechos lo más rápido posible. Entonces, tenemos en la práctica, como bien vos decías, en los juzgados de violencia, por ejemplo, estas cuestiones de exclusión judicial a las que ella sola se tiene que enfrentar, porque yo me imagino todas personas en situaciones que, para mí es sencillo, quien no viene al polo es porque tiene la posibilidad de tener una asistencia técnica privada. Si no, no llegan al polo. Entonces, llegando al polo es porque no tenés la posibilidad económica para tener una asistencia técnica. Entonces, tiene que ir sola. Me pareció re bien esto de que las chicas consultaran para ir más preparadas. Si pueden ir hasta incluso con un machete, mejor todavía, perfecto. Después se tienen que someter a toda la cuestión penal. Entonces, la cuestión penal tienen que ir a denunciar las lesiones. Eso yo como litigante sé que si no se está atrás del tema, literal, eso queda ahí. Y si no hay conductas repetitivas que vuelvan a saltar esa situación, va a quedar ahí. Pero de esas 3 ramas que se abren, ninguna se conecta. Siempre digo lo mismo. Prácticamente a mí me ha pasado en el litigio, no se conectan y uno tiene que ir siendo la red de conexión de las 3. Acá lo que está diciendo nuestra compañera trae de la mano algo que está muy bueno, que se está por concretar. Vamos a ver como un adelanto. Nosotros lo venimos advirtiendo eso desde siempre, ¿no? El Poder Judicial trabaja en sus distintas especialidades de forma autónoma, independiente, y no tienen cruce de datos internos. Hasta en algunas oportunidades un juez de familia logra saber que hay una denuncia de violencia porque la mujer lo manifestó, porque alcanzó a ver en el sistema, pero no hay un cruce de datos concreto y no hay una articulación interinstitucional plena. Nosotros venimos trabajando de la Defensoría mucho con esa cuestión, y ahora el Poder Judicial crea una oficina que se llama una oficina de la defensa pública, pero no la oficina de defensa pública que ya existe. Va a haber una oficina que va a venir, se va a radicar acá en el polo, se va a radicar acá en el polo, va a estar en el primer piso, va a contar con dos oficinas que se van a encargar justamente de este punto, de la articulación. Tengamos en cuenta que hasta el propio Poder Judicial algunas veces desconoce cuando la mujer ha hecho distintas denuncias en distintos lugares, hasta ni siquiera ese cruce de datos de la existencia de denuncias en distintos lugares por distintas razones, o contra distintas personas o contra la misma persona, digamos.
Todo eso ahora, el Poder Judicial genera una oficina nueva con funcionarios que va a designar abocados a esa cuestión específica y con personal para eso, que se van a dedicar a hacer este cruce de datos y van a denominar algunas causas como causas complejas. Vieron que ya tenemos los juzgados, estamos, ¿no?, al tanto de que tenemos juzgados ahora especializados para causas graves, ¿m? En donde cuando hay determinados factores de riesgo ya determinados con antelación, la existencia de embarazo, la existencia de armas de fuego, personas de las fuerzas de seguridad, ya esas causas directamente tramitan en un juzgado específico puntual. Eso también sirve para poder abordar con mayor rapidez, con mayor eficiencia, las causas que se consideran que tienen mayor gravedad. Pero esto que dice nuestra compañera, sí, suele pasar, sucede esto de que en este cruce no existe, y cuando no existe este cruce, sí está bueno que nosotros tengamos la posibilidad y la alternativa de, hasta que esto funcione como debe funcionar, guiarlos para que este camino sea lo más sencillo y simple posible. En esto de guiarlos y guiarlas a las mujeres en esta encrucijada que a veces es técnica, legal, sí viene de la mano de el aporte de datos concretos. Por ejemplo, son cosas mínimas, pero cuestiones mínimas que nosotros las tenemos que saber, las tenemos que conocer, porque realmente aligeran un montón el camino de la mujer. Dijimos que se entrecruza el tema de, por ejemplo, cuestiones a ventilar en el fuero de familia. Entonces nosotros sabemos que a esta persona en situación de violencia, cuando nos plantea que tiene hijos y demás, va a poder hacer este pedido por ante el juzgado de violencia de que se le fije provisorio, pero sepamos que eso es provisorio, ¿eh? Esta mujer de todos modos va a tener que ir a familia para iniciar el trámite. ¿El trámite qué? Para la fijación de un régimen comunicacional definitivo o la fijación de alimentos de forma ya definitiva. Sabemos que en familia todo es provisorio porque todo puede ser susceptible de ser modificado, pero el fuero competente para establecerlo de forma legal y técnica de modo correcto es el fuero de familia. Entonces sabemos que esta mujer, como dice nuestra compañera, va a llegar, y si llega acá es porque no tiene recursos, ¿no? No vamos a generalizar porque puede ser que no, pero vamos a hacer esta mirada de que sí suele suceder que en la mayoría de los casos esta persona no tiene recursos para pagarse un abogado particular. Entonces, como no se va a poder pagar un abogado particular, va a tener que recurrir a esta asistencia técnica que tiene el Estado para poder garantizar el acceso a la justicia, que son los asesores, ¿eh? Toda una discusión sobre esta técnica legal, no viene el caso que la hagamos nosotros ahora, sobre la existencia del asesor. ¿Tenés agua, negrita, un mate para convidarme? Tengo dos. Perdón, que estoy con alergia, chica. No me voy a morir, chicos, paren, paren. Bueno, ahí va pasando. Bueno, parece que ahí sobreviví. Vamos a ver, vamos, vamos. Me tengo fe. Bueno, lo que decíamos era lo siguiente. No, mi amor, no te preocupes cuando
Me agarra así, le tengo que dejar que pase. Tengo alergia a los ácaros, entonces cuando cambia en clima, aire acondicionado, cambio de un lugar a otro. Bueno, entonces, volvamos a vuelvo a la vida. He vuelto a la vida, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? Ya está, ya está. Ya no tienen que hacer ninguna intervención. Si hay algún médico que se quede tranquilo que ya pasó. Bueno, lo que estábamos diciendo es lo siguiente. Sabemos que esa persona que llega acá, hacemos este análisis que puede ser en un alto porcentaje una persona con la que no cuenta con recursos económicos. Por ende, no puede acceder a un abogado particular que le solucionaría un montón todo este camino, porque habría un montón de cuestiones que este abogado llevaría solo. Y solo le pediría a la mujer determinados datos puntuales y instrumentaría todos los medios necesarios para poder concretar el planteo judicial. Sabemos que esto no va a suceder, entonces esta persona va a tener que recurrir a los asesores gratuitos del Estado. Los asesores gratuitos del Estado sabemos que están colapsados, ¿no? Son más las causas que ingresan que la disponibilidad o el número de asesores para poder hacer esos abordajes. Por ende, la persona tiene que sacar un turno. Una vez que saca un turno, tiene que asistir a ese turno y ahí se le asigna un abogado. Una vez que se le asigna el abogado la va a asesorar, la va a asistir y después va a hacer todas las presentaciones judiciales. Nosotros que tenemos que saber, si conocemos cómo son los aspectos legales y técnicos, es bueno que a esta persona, a esta mujer que va a sacar el turno, ya le digamos de antemano con qué tiene que ir a esa entrevista con ese asesor. Y no que llegue ella sin nada para que ese asesor le diga, no, ¿sabe qué me hace falta? El acta de nacimiento, la partida, el acta de matrimonio, la partida, el recibo de sueldo del señor, bla, 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 bla. Y que la haga irse y después volver nuevamente, con todo lo que implica. Esto, como decía nuestra compañera, nosotros vamos como adelante, conocemos el derrotero al cual esta persona se va a enfrentar y le vamos dando soluciones. Vamos alivianándole el camino. ¿Y cómo lo podemos alivianar? Si tenemos conocimiento. Si no sabemos qué le va a pedir un asesor, ni qué documentación va a necesitar, no le podemos alivianar nada. Casi que vamos nosotros con ella. ¿Se entiende? La idea es que nosotros, equipo técnico, no transitemos el mismo derrotero de ella por desconocimiento, sino que nosotros, equipo técnico, vayamos un paso adelante y para eso tenemos que conocer y saber. Entonces, si sabemos que va a ir a esa entrevista con ese asesor, nosotros desde ya le vamos a decir a esta señora, mira, y ya te separás. Esta documentación, esto, y esto, tenelo preparado, arma una carpetita, ponelo acá, traelo acá, le sacamos fotocopia, vas a necesitar 2 juegos. ¿Se entiende? En algunos casos yo a las personas que vienen a la asesoría, yo estoy en la defensoría, no hago asistencia todo el tiempo, sino que determinados casos puntuales por alguna gravedad o relevancia en el contacto directo con la mujer. Pero yo, ¿qué hago? Me trae la documentación y ya se las hago, le hago un PDF. ¿Por qué? Porque sé que ese asesor después tiene que hacer una presentación judicial y esa presentación va a ser informática. Hoy tribunales trabajan con un sistema de causas que está informatizado. Hay un expediente digital. Entonces yo ya le hago un PDF a esta mujer y se la paso por WhatsApp. Entonces ella cuando llega al asesor, ¡pic!, saca el PDF, dame el teléfono, ya se lo paso. Y en el acto se terminó lo que iba a ser un ida y vuelta de 20 reuniones con el asesor hasta que se hace la presentación. De 1 mes y medio, como dice nuestra compañera, como mínimo, porque encima el asesor primero le pide, vaya, busque el acta. La mujer no tiene el acta, entonces no sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Entonces, si la mujer me dice, no tengo el acta, bueno, ¿dónde se casó? A ver, ¿dónde nacieron los chicos? Y nosotros ya sabemos que existen herramientas digitales para poder acceder a esa documentación. Entonces ya la orientamos a la mujer para que ella ya recurra a todos esos elementos.
Registro civil online, cómo es el pedido, cómo es la asistencia, cómo es la solicitud, no tiene recursos, cuál es el mecanismo para que no pague el aforo del registro civil online. Hay un montón de cuestiones que si nosotros tenemos conocimiento, alivianamos, resolvemos esta trayectoria, este camino de la mujer. Entonces son cuestiones que nosotros debemos manejar, debemos conocer. Cuando nosotros vamos conociendo, cada uno, hablo ahora los que están en el interior, es bueno y es recomendable que siempre tengamos protocolos de actuación, ¿no es cierto? Sabemos que un protocolo de actuación resuelve el camino a los profesionales del equipo y se nutre de las experiencias de otros profesionales. Si no tenemos abogados en el equipo técnico, pero tenemos psicólogo y trabajadora social, un abogado puede aportar algunos datos, estos que estamos diciendo, por ejemplo, ahora, y ya pueden ser incluidos en un protocolo y no necesito ser abogado para saber que la señora cuando vaya al asesor va a tener que llevar el acta de nacimiento de los chicos, que va a tener que llevar un recibo de sueldo del señor, que va a tener que conocer su domicilio, que va a tener que llevar el nombre completo. Esos datos nosotros ya podemos solicitárselos a ella y hacer que ella los tenga ya en su poder, y esa documentación podemos hacer que esta persona ya instrumente los medios necesarios para adquirirla si es que no la tiene. Entonces siempre es bueno que como equipo técnico nos manejemos de este modo. ¿Cómo lo hacemos? Cuando tenemos un dato preciso, vamos protocolizando, vamos generando mecanismos internos de actuación para que nos sirva a nosotros y nos sirva al equipo en su totalidad. Entonces, yo si soy abogada y trabajo en el interior, como por ejemplo recién Giselle, que era abogada, bueno, ahí tienen la suerte de que existe una abogada que puede dar respuesta técnica. Pero si el equipo técnico no cuenta con abogado, es bueno tomar nota de estas cuestiones y protocolizarlas. Entonces, una psicóloga o una TS ya va a tener estos datos. Lo mismo va a suceder a la inversa. Hay que pedir o tramitar una ayuda económica, y yo no soy TS, soy abogada, entonces una TS ya va a tener todo el dato necesario y va a saber qué es lo que se requiere de esa mujer para poder instrumentar esa ayuda económica. La intención entonces, ¿cuál sería? Que nos nutramos de conocimientos para alivianar la ruta crítica, hablando así, simple y concreto. Esos conocimientos, ¿cómo son? Esos conocimientos vienen de la interdisciplina. La interdisciplina no implica necesariamente de que tengamos que estar sentadas en una mesa una trabajadora social, una abogada y una psicóloga. La interdisciplina se adquiere, se desarrolla y se incorpora. Los profesionales que trabajamos en el sistema de promoción y protección de derechos, yo soy abogada, pero tengo que tener conocimientos básicos de psicología cuando me siento a conversar con una persona en situación de violencia. Y no puedo decir, ay no, yo no voy a decir una palabra, llamo a la psicóloga porque yo no sé cómo tendría que hablarte. Y la psicóloga no va a decir, ay no, me comentó que tiene 3 hijos, pero no le voy a decir que tiene que hacer un régimen de comunicación porque yo no soy abogada. Tenemos que trabajar con la interdisciplina, incorporar conceptos de la interdisciplina en uno mismo como profesional para poder después desarrollar un abordaje técnico que nosotros decimos calificado. De esto depende nuestro funcionamiento óptimo. ¿La intención cuál es? Optimizar el abordaje. Y el abordaje no se puede optimizar si no tenemos conocimientos y si no tenemos un viso de realidad también. Yo puedo ser muy técnica, muy legal, muy jurídica y decir, sí, el juzgado de violencia tiene que hacer esto, esto y esto, y no conocer que en la realidad no lo hacen y cómo le encuentro la vuelta yo para que sí lo hagan. Entonces tiene que ir lo técnico de la mano de la realidad. O puedo decir, no sé, tiene tal cuestión psiquiátrica, ay, bueno, entonces que haya un abordaje psiquiátrico, tengo que conocer la realidad, a ver qué pasa con los abordajes psiquiátricos en la provincia de Córdoba, qué sucede con el Ministerio de Salud. Todo ese conocimiento optimiza mi intervención y hace que mi intervención sea calificada, sea técnica y tenga una solución, acerque a la mujer a una solución viable. Porque, a ver, ¿qué perseguimos concretamente? Esto, de que la mujer no transite más, alivianar todo este proceso que ya por sí mismo es complejo,
para la vida de una persona, mucho más complejo si se ve inmersa en toda esta realidad y en toda esta carencia. ¿Eh? Sabemos que hay vulneración de derechos y hay una situación de vulnerabilidad particular en algunas mujeres a las que no tienen acceso ni a la asistencia legal técnica, ni al abordaje psicológico, ni a los tratamientos médicos o de contención psiquiátrica o lo que fuese. Entonces la intención sería esta. Estos espacios de formación tienen como objetivo eso, de que nos nutramos de información, de conocimientos para poder resolver este tipo de situaciones. ¿Ustedes cómo consideran? Ya hemos estado más o menos hablando de cómo sería esto de generar un plan de restitución de derechos. ¿Ustedes se plantean un plan de restitución de derechos en la práctica? ¿O en la práctica vamos medio así al tuntún? ¿Han tenido siempre esta idea de, a ver, yo tengo que ver a esta mujer en una situación integral? ¿Eh? Está afectada y está atravesada por un montón de cuestiones, y cómo yo resuelvo todas esas cuestiones? ¿Lo miran, lo han visto siempre desde esa óptica o no? ¿O qué es lo que miran cuando miran a una mujer en situación de violencia? Lo digo como para que nos lo preguntemos y nos lo contestemos. No es como, no estamos, no evaluamos. A ver, yo apenas comencé a vincularme con las cuestiones referidas a la violencia. Yo vengo del mundo del derecho y de la técnica jurídica y del derecho procesal, y me costaba mucho identificar algunas cuestiones. Y me llevó un proceso hasta que pude ver que esto es integral. Mi mirada tiene que ser macro. Yo tengo a la mujer sentada acá enfrente y mi cabeza ya va trabajando con cada palabra que ella dice. Cada palabra que la mujer en situación de violencia, y digo mujer, pero digo LGBTQI más varón, ¿no? Cuando trabajo con personas que atraviesan la violencia, sea cual sea mi profesión, cada palabra dispara en mí una idea, un concepto. En mi caso, yo me gusta dividirlo por derechos, como les decía recién. Habla de tal cosa, derecho a la educación. No pude ir al ginecólogo, salud. Y ahí se me van abriendo a mí ventanas. Y con cada ventana que se me abre una posible solución. ¿Eh? Y no sumarle un problema más tampoco, ¿no? No sobreintervenga. La sobreintervención, la intervención errónea, ¿eh? La intervención extemporánea, ¿eh? Quiero resolverle a esta mujer una situación de vulnerabilidad en un derecho puntual y ella todavía no está en condiciones de que eso se resuelva porque todavía no está en otra instancia. Entonces, es como que el trabajo de la interdisciplina es interno. Después podemos, por supuesto, que recurrir a la asistencia, ¿no? Tengo una duda, hablo con mis compañeras psicólogas, con el equipo técnico, con una TS o con otra colega para resolver alguna cuestión puntual. Pero a lo que voy que este abordaje no es un abordaje llano, no es un abordaje liviano, ¿eh? No es el mismo abordaje, no es lo mismo, a ver, para un médico, no es lo mismo tratar a una mujer que le llega con una pierna fracturada porque cuando bajó del colectivo se tropezó, que a una mujer golpeada y que tiene una pierna fracturada por un golpe. ¿Se entiende? Esa misma lógica va para nosotros también. Cuando nosotros abordamos estas cuestiones, las abordamos con esta mirada, y una mirada integral, no fragmentada. No le resolvemos a la mujer cosas aisladas, salpicadas, no, porque a veces perdemos hasta en el abordaje, en este plan de restitución, vamos por caminos que en vez de solucionar, generamos más inconvenientes, más problemas. ¿Eh? Acá nuestro compañero quiere decir algo. Nosotros estamos en el Centro Integral de Varones también. Y, por ejemplo, también me parece bueno tener una mirada contextual y esta visión de realidad que dice usted, me parece que es también tantear en qué situación estamos. Por ejemplo, hoy nos llegó puntualmente un caso de que nosotros lo vamos viendo, ¿no? Como nos van llegando algunos hilos de personas que están en un nivel de fragmentación social en donde los tejidos sociales que nos sostienen a todas las personas, no solamente estaban deteriorados de antes, sino que ahora directamente ya muchos de ellos ya no existen más.
Y lo siento yo, esto no incluyo a nadie más, pero siento que por momentos es ínfimo lo que podemos hacer. La cantidad de varones que hay viviendo en situación de calle que mezclan consumo problemático con una falta del acceso a la educación, por ejemplo, nosotros a veces preguntamos, che, ¿usted habrá sufrido una vulneración de derechos? Y las personas que sufrieron violencia en la infancia y que fueron víctimas y testigos de violencia en la infancia, o sea, más abusos, más tener que salir a trabajar cuando tenían 10, 11 años, más el consumo o el inicio de consumo, algún consumo problemático, generalmente alcohol o tabaco desde muy temprana edad. Entonces decir, bueno, ¿y desde dónde empezamos a laburar? ¿Desde dónde empezamos un anclaje con este ser humano? Que nosotros, por ejemplo, en el centro de varones, nosotres, a una de las cosas por las que ya venían luchando, me parece bastante tiempo, porque sí se instaure, es como si fuera un lugar de terminalidad educativa. Y eso a veces nos hace sentir como que realmente es una mirada integral, ¿no? Aunque sea un cachito. De alguna manera hay un montón de personas que no tienen dónde ir. Pero no es que no tienen dónde ir para tener educación, no tienen dónde ir, punto. Punto. De hecho, a nosotros a veces abordamos los talleres que simplemente llegando al Centro Integral de Varones, uno puede empezar a contar la cantidad de personas que están durmiendo en la calle. Entonces, esa persona no es una persona que se le vulneró un derecho. Esa persona no comió, no tuvo donde hacer necesidades básicas para ir a hacer caca, para bañarse. Muchas veces donde duermen esas mismas personas, hay robos, hay violaciones, hay violencia psicológica, de todos los tipos de violencia. Entonces uno a veces me parece que es como rascar un poquito y decir, che, bueno, de lo integral, ¿qué podemos hacer? En términos reales, no en términos teóricos, sino esta persona cuando se vaya de acá, ¿qué come? ¿A dónde duerme? Y lo que hablaba recién el compañero, esto de la ruta crítica, de cómo se llega, la cantidad de personas que no saben cómo buscar ayuda, no saben dónde hacer las denuncias, varones que dicen, che, pero yo fui a denunciar y no me tomaron la denuncia. Por ejemplo, nos tocó hace 2 días una persona que él tiene la tenencia de sus 2 hijos, él hizo y había hecho una denuncia y cuando fue a hacer ahora una denuncia en el multifuero de Altagracia, no se lo tomaron. Una denuncia en donde la hija de él había vivido violencia por parte de la madre, le había pegado cintazo y tenía las marcas y no le querían tomar la denuncia. Entonces ahí nosotros le decimos, bueno, pero, o sea, insistimos como en la responsabilidad de él, ¿no? Como, usted tiene que quedar, si es una denuncia, le tiene que hacer, tiene que esperar, tiene que poder explicar. Y un montón de veces que esas mismas personas te dicen, sí, pero ya mi hija tenía frío porque eran las 11 de la noche. No me voy a quedar exponiéndola a ella a que se muera de frío, de hambre, para hacer una denuncia con la cual la resguarden a ella. Y es tan fino que yo, ¿qué le digo a esa persona? No, bueno, usted se tiene que quedar aún con su hija muriéndose de frío y de hambre. Y no, tenés que resguardar los derechos de la niña que está ahí. Entonces, yo me lo repregunto esto del centro integral, por ejemplo, y la atención integral que hacemos, sí, ni hablar que estaría mortal que sea tocando la realidad y que realmente podamos dar alguna respuesta, pero a veces se nos queman los papeles. Yo siento que a mí por lo menos le digo, no, pero vas y pide un asesor letrado, no, porque tengo un sueldo en blanco pero gano, no sé, 300.000 pesos. Puedo decir, pero ¿por qué no te lo toman? ¿Por qué no podés tener una asesoría a pesar de cobrar eso, no? Bueno, eso, y comentarle nomás. Acá lo que dice nuestro compañero es más que claro, es totalmente real. Em, Son cuestiones que han existido siempre, digamos, ¿no? A ver, en todos los ámbitos del derecho, de los derechos, siempre ha habido una realidad que va en contra del propio derecho, ¿no? Lamentablemente es así, debemos conocerla. Siempre ha habido. Cuando hay un derecho es porque ha habido una falta de ese derecho. Cuando nosotros necesitamos enunciar un derecho es porque ha habido alguien o algo que no lo ha tenido en cuenta. ¿Eh? Si no hay algunas cuestiones, nosotros no tenemos derecho a lavarnos los dientes. Nadie lo pone, nadie cosa porque nos lavamos los dientes. ¿Se entiende? Cuando nosotros enunciamos un derecho es porque es una cuestión sobre la cual existe una problemática y esa problemática ha requerido de un plus, de ir un paso más allá para que ese derecho pueda ser observado, pueda ser mirado, pueda ser tenido en cuenta. La realidad nos avasalla, nos atraviesa, y si nos viene atravesando y nos viene avasallando, no quiero ni pensar lo que nos va a pasar en un tiempito, ¿no?
venimos con tiempos que van a ser de mucha complejidad, de mucha complejidad. Ya la temática está atravesada por una de las particularidades de la temática es la complejidad, ¿no? La teoría de la complejidad que ya todos conocemos, ya todos sabemos desde lo conceptual, acá se ve patentizada en todo, ¿eh? Cuando hay violencia suele haber, es en el marco de una complejidad. Esta complejidad se ve atravesada por todas estas cuestiones que veíamos. A veces tenemos esta sensación de que lo que hacemos es poco, de que lo que no podríamos no hacemos mucho más, de que no podemos resolverle la vida a nadie. Yo creo que la mirada está puesta en el que lo que creemos que poco es mucho, lo que consideramos que no hace nada si hace, que a veces ese poco marca la diferencia, y a veces son las propias personas en situación de violencia las que te los demuestran. A veces uno cree en alguna intervención, y no pudimos hacer nada, y después la persona viene y te dice, gracias a esas 2 palabras, doctora, que usted me dijo que yo fui y le dije a él, así con la misma cara que usted me dijo que yo le diga, parece gracioso, pero hasta eso sirvió para que algo pase, para que algo se mueva, para que algo cambie de la realidad. Si nosotros, sé que a veces es muy frustrante y forma parte de nuestro trabajo esto de la frustración, sobre todo los que trabajan en asistencia con violencia, sabemos muy bien, una de las frustraciones más grandes que es la que tenemos es cuando la víctima vuelve con el victimario, pero sabemos que esto es parte del proceso. Digamos, hay un montón de cuestiones que tenemos que trabajar en nosotros mismos y nosotras mismas para poder llevar adelante la temática. La temática es de complejidad y requiere de personas y profesionales avesados para poder distinguir, para poder hablar y para poder controlar también este marco de frustración real y también permitírnoslo, ¿no? Decir, realmente acá, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo aportar? Veo que no puedo hacer nada, pero bueno, la intención es seguir trabajando en intentar que los abordajes logren alguna solución, aunque sea mínima, pero sin perder este tema de la visión de la realidad. Y también la visión de la realidad, yo me la planteo y me lo digo a mí misma, no desde una mirada objetiva solamente. A ver, la realidad es esta. Porque cuando yo lo veo la realidad tal cual es y me coloco en la situación de que esto no puede cambiar, esto es así y no tiene ninguna alternativa, yo no me conformo. Creo que uno tiene que ir como profesional, los que trabajamos en esta materia, con un plus que va de la mano de no me conformo. A ver, los tribunales hacen esto y no le toman la denuncia, no me conformo. No me conformo y voy a ir, si es necesario, lo voy a acompañar y vamos a ir juntos y vamos a hacer la denuncia y hasta que no se la tome me voy a quedar yo ahí. ¿Eh? Y voy a buscar a alguien y a ver, ustedes a la defensoría, voy a ir a la defensoría, mi oficina, para que, mira, pasó esto, hace una presentación, fíjate, y después le voy a decir a Mengano y a Sultano y voy a ir a tal organismo y voy a tratar de que, digamos, a lo que voy es que sé que es desgastante, agotador y que todo implica una cuestión, pero creo que estamos en un contexto en donde estas habilidades de ir más allá del impedimento y de lo que no nos permite hacer nuestro trabajo como corresponde, la vamos a tener que desarrollar de una forma muy contundente. ¿Eh? Y ese desarrollo de esa habilidad de perseverancia tiene que ir de la mano del conocimiento técnico. Porque yo puedo ser mucho más asertiva, mucho más asertivo cuando sé, cuando conozco, para poder revertir algunas situaciones. Sí, no perder este sentido de realidad, de saber decir hasta cuándo uno llega y hasta cuándo uno ya no puede hacer algo más, también, por supuesto, pero creo que es un juego, un movimiento de piezas que uno tiene que hacer en el ejercicio profesional, en donde no prime esto de que me rindo porque nada se puede hacer y que no prime esto de que puedo hacer todo porque todo se puede cambiar. Entonces tengo que trabajar mucho internamente desde lo personal y desde lo conceptual y desde lo técnico para poder generar en mí una estabilidad y un equilibrio que pueda resolverle la vida a alguien, ¿no? Esto ya va más allá de lo que uno puede decir como abogada. Los que trabajamos acá sabemos que estamos en una temática de complejidad. La temática ya es compleja y está atravesada por un montón de cuestiones y por eso requiere de un sistema de abordaje. Y por eso no estamos hablando de un profesional o de una rama del derecho o de una materia
o de de una especialidad puntual, sino que estamos hablando de una cuestión integral, de un abordaje que requiere de un montón de cuestiones que se entrelazan entre sí para tratar de que, bueno, esto de la ruta crítica sea lo más liviano posible. Pero bueno, más o menos, ¿cómo estamos en hora? ¿Ya son las 3? Bueno, la intención era compartir con ustedes algunas cuestiones así conceptuales, hacer un intercambio, un ida y vuelta, conversar. Sé que deben haber quedado un montón de cuestiones técnicas con dudas y con incertidumbre y con, bueno, con ganas de replanteo. Podemos volver a tener algún momento otra reunión y volver a revisar algunas cuestiones específicas. Podemos generar alguna reunión con alguna cuestión que ustedes consideren que les resulta relevante y demás. Y bueno, la intención es que esperamos que les haya servido de algo esta charla así informal que hemos tenido entre todos. Saber que yo estoy a cargo de la Defensoría de las Mujeres, que esta área existe acá en el Polo, la Secretaría de la Mujer, a la que ustedes pueden recurrir ante cualquier duda o lo que fuesen, pueden hacer una consulta, podemos conversar. Es un espacio abierto, es un espacio, bueno, que lleva adelante una gran tarea y a su vez transmitirle esto de que por favor aprovechen estos espacios de formación. Sin formación no hay ejercicio profesional viable. ¿eh? No hay cambio de la realidad, no hay ninguna posibilidad. Si ya la realidad es compleja, si no tenemos formación y conocimiento, no hay ninguna manera de que podamos modificar algo. No podemos acompañar. Es más, cuando no tenemos conocimientos, transformamos a la persona en situación de violencia, nos transformamos nosotros en un problema para la persona en situación de violencia. Cuando yo no conozco y no sé, le complico la ruta crítica. Si ya es crítica, se la hago más crítica de lo que es, por desconocimiento. Así que bueno, esa era la intención. Si después surge alguna duda o lo que sea, me la transmiten con Flor y vamos haciendo después algún intercambio. Y bueno, ahí vemos. Los que están online también les mandamos saludos. Esperemos que les haya resultado útil. Y bueno, estamos a disposición para todos y todas. Les mando un besito. Gracias, cuídense.